buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jason Restrepo y el de mi compañera Alicia Huasca. Vamos a hablarles sobre el proyecto de simulación en la enseñanza de la física, el cual ha sido muy útil a la hora de nuestro rol docente. Quiero mostrarles los siguientes cuatro simuladores hechos en HTML5 y JavaScript. El primero lo hemos utilizado para una materia adicional que estamos viendo en la maestría, que se llama termodinámica, en la cual queremos explicar sobre las leyes de la termodinámica, la ley cero, primera, segunda, tercera ley. En cada una de ellas hacemos una pequeña descripción de cómo dice la ley, una explicación pedagógica y un simulador. Por ejemplo, en este caso es de equilibrio térmico. Vamos a mover un cuerpo A, un cuerpo B, vamos a hacer capacidades caloríficas y después de que hacemos la simulación vemos cómo llegan estos cuerpos a un equilibrio. Y acá explica un poco de manera pedagógica. Pasamos a la primera ley. Pasa lo mismo, una pequeña explicación pedagógica, una fórmula matemática y un simulador en el cual utilizamos el calor, el trabajo realizado y la energía interna. Luego ya animamos el pistón y nos dice cuál es ese cambio de energía. Pasamos a una segunda ley, que es de la entropía, y hacemos un cálculo del número de partículas y hacemos una expansión, o podemos reiniciar en este caso para poder poner unas partículas y ver cómo se expanden de esta manera, siguiendo el tema de la expansión de los gases y de la entropía, y hace un cálculo. Luego el cálculo de eficiencia Carnot y así sucesivamente. Lo que me parece muy interesante es que en cada uno de los simuladores tenemos un módulo de evaluación en el cual lo que podemos hacer es hacer una especie de pregunta para empezar a retroalimentar esas preguntas en las cuales fallemos. Esas preguntas en las cuales nos vaya bien van a estar alimentadas con una opción correcta, y las que tengan mal nos van a decir por qué estamos fallando, para retroalimentar y volver a esa debilidad una fortaleza. Otro simulador, este ya es muy específico, este es mío, es un simulador que tenemos o que tengo de el preuniversitario de ciencias básicas, en el cual está enfocado al área de biología. Yo debo de capacitar a los chicos en biología para su primer semestre de universidad. Entonces hay una parte que es genética y herencia. Entonces estos simuladores son muy buenos para hablar de qué es la genética, qué es la herencia, por qué heredamos el color de ojos de nuestros padres, el tipo de cabello, la estatura, los hoyuelos, qué es un gen, qué es un alelo, qué es un genotipo y qué es un fenotipo. Empezamos a hablar sobre todo esto. Luego, qué es un gen dominante, qué es un gen recesivo. Y empezamos a hablar sobre Gregor Mendel, el padre de la genética. Y como les digo, lo que me parece muy bueno a nivel pedagógica es que al finalizar tenemos una especie de preguntas para retroalimentar esas preguntas en las cuales fallemos. Otra materia que nos sirve mucho, bueno, la compañera Lisette, les cuento, ella es profesora de física en un colegio. Yo soy docente en el área de química, también del preuniversitario, y también enseño física en el colegio. Entonces hablo sobre el estado gaseoso. Entonces esta es una ecuación y esta es una fórmula o un tema que sirve tanto para física como para química. En ellas vamos a hablar de qué es el estado gaseoso, cuáles son las características y una pequeña respuesta. Cuáles son las leyes de los gases, cómo esto influye al aumentar la presión, cómo disminuye el volumen. Lo podemos ver desde un punto de vista de la química, desde un punto de vista de la física, y también podemos hablar de la parte matemática, al hablar de que son inversamente proporcionales, mientras aumenta uno disminuye el otro. Entonces esto es un tema que es muy interesante, muy interdisciplinario, en el cual podemos hablar de física, de química y de matemáticas. Entonces quisimos generar este simulador para hablar de, en este caso, por ejemplo, de temperatura, de volumen, de las diferentes leyes de los gases, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, y un pequeño quiz para saber si sí entendimos lo que hay en cada módulo. Luego pasamos a la ecuación del gas ideal. En esta ecuación del gas ideal podemos poner cualquier valor, por ejemplo, de unas 63 atmósferas, 32 litros, 35 moles, y vamos a calcular la temperatura usando esta fórmula y las unidades que están ahí según este sistema. Luego también ponen ahí unos ejemplos, podemos continuar, ya hablamos de la parte de teoría cinética molecular, temperatura y energía cinética, difusión y efusión, gases reales, y como les digo, un examen que si vemos de retroalimentación, las respuestas correctas pues nos van a reforzar, y las incorrectas nos va a permitir convertir esa debilidad en una fortaleza. Entonces esto nos ayuda para retroalimentar a nuestros chicos en física, en matemáticas y en química. Y un último simulador es una experiencia personal que me sirvió demasiado y quiero agradecer a los profes de la materia.
es esta que yo soy profesor de mecánica de fluidos para ingenieros agroindustriales. Entonces, la mecánica de fluidos en los libros es muy específica, habla de petróleo, habla de gasolina y habla de cosas que no son tan importantes o tan relevantes para un ingeniero agroindustrial. Entonces yo quise generar este simulador en el cual vamos a hablar de los fluidos más importantes para este tipo de ingenieros, los cuales son el agua, la leche entera, el aceite vegetal, el jarabe de azúcar y el miel de abeja. Dependiendo de eso, él me va a cambiar la densidad y la viscosidad. Otra cosa importante para el ingeniero agroindustrial es en qué tipo de acero o en qué tipo de tubería se está moviendo este fluido, si es en PVC, en acero inoxidable o en hierro galvanizado. Dependiendo de eso, él tiene unos factores de pérdidas, porque no es lo mismo un tubo liso que, por ejemplo, un tubo de hierro galvanizado, el cual tiene ciertos poros y eso hace que aumente la pérdida. También podemos cambiar la velocidad del flujo, el diámetro interno y la longitud de la tubería para calcular el número de Reynolds, el factor de fricción y la pérdida de carga ya una vez escogido estos factores. Algo que me sirvió mucho en la materia fue que este es mi segunda versión porque yo le agregué algo que se llama input and slider. Hay veces era muy difícil tener un valor específico a través del slider, entonces yo lo hice a través de uno de los comandos que nos enseñaron los profes, volverlo input and slider, y yo lo que puedo hacer es directamente escribir la velocidad del fluido, directamente escribir el diámetro o moverme a través de un slider. Eso fue uno de los códigos que nos enseñaron los profes o uno dentro de esos lenguajes de la programación. Este es un simulador, acá pues pongo el nombre de uno, acá hay una pequeña explicación de para qué se usa el fluido en la agroindustria y la aplicación de la tubería, y ya a continuación pues ya fui yo la persona encargada de hablarles del código HTML5 y JavaScript. Ya va a continuar mi compañera Ingrid para hablarles un poco de otro tipo de lenguaje de programación y de simulaciones. Bueno, compañeros y docentes, vamos a compartir pantalla para mostrarles las otras simulaciones que tenemos y que se realizaron. Estas simulaciones están hechas por Antigravity, salieron a través de Python, se generaron por medio de las plantillas que el profe Francisco nos facilitó para poder colocar todos los parámetros que se requiere para las simulaciones y para poder tener un mejor prompt para las inteligencias artificiales que nos permitían realizar los códigos. Ambas simulaciones tienen su plantilla. Les voy a mostrar una de las primeras simulaciones, que es el del principio de Pascal. Entonces acá observamos en el inicio de esta simulación, tenemos la explicación de qué es el principio de Pascal, tenemos la ecuación, tenemos una configuración de simulación, que es donde se agregan los datos. Acá se pueden agregar por medio de este botón, también se pueden escribir. Se colocan acá el de fuerza aplicada, el del radio del pistón pequeño, el del pistón grande, el desplazamiento del pistón y la masa de la carga que se requiere levantar. Después, en la parte izquierda, también tenemos unos límites de los valores para que el programa no se nos rompa y poder generar la simulación. Además, una nota pedagógica que nos explica un poquito de cómo funcionan estos datos. Le damos en el botón simular y acá vemos nuestro dato y nuestra simulación. En este caso los datos no me permiten levantar en la carga, dice que es muy pesada. Acá encontramos esa información, los datos generados y las tablas correspondientes, además de sus gráficas. Entonces acá podemos ver que la fuerza de salida es mucho más grande que la fuerza de entrada y por ende no nos permite generar la simulación. Podemos colocar en este botón la repetición de la animación o generar una nueva animación. Acá colocamos otra vez los datos y podemos volver a simular. En este caso sí se pudo levantar exitosamente, acá nos lo informa el simulador y acá se puede repetir la simulación. Este simulador se realizó, como se mencionaba, con Antigravity. Además tenemos acá un botón de teoría que nos remite a una página de Wikipedia donde tenemos pues más información teórica que de pronto al estudiante se le facilite tener. Además de este programa también tenemos otro, permítame lo abro, que es el simulador de Arquímedes.
Entonces los vamos a ejecutar desde Antigravity para poder mostrar la simulación. Entonces ahí ustedes están observando el funcionamiento del programa para que nos genere este enlace que es el que nos permite ver nuestra simulación. Este es el simulador del principio de Arquímedes. También encontramos al principio una teoría. Nos muestran unos datos que se pueden también cambiar. Acá podemos cambiar el tipo de fluido por glicerina, mercurio, aceite, o colocar una densidad específica ya personalizada. Podemos colocar la masa del objeto que se va a sumergir, el volumen, y también podemos tener la opción de saber qué porcentaje de inmersión tiene este objeto. Acá tenemos un botón que nos ayuda para las personas que tienen baja visión, ya que cuando la persona está dentro de la simulación y pasa el mouse por el botón de simulación, genera un pito que le permite a la persona saber que ese es el botón que nos permite ir a la simulación. En la simulación acá podemos ver cómo se sumerge el objeto, algunos datos, los cálculos hidrostáticos, nos permite saber si está flotando, si se hundió, y las gráficas respectivas de peso y empuje. Podemos volver a una nueva simulación y nos va a volver al inicio. En la parte derecha de este simulador tenemos una guía rápida sobre los tipos de flotabilidad que puede existir en algún objeto. Y acá podemos limpiar los datos o volver a simular. Podemos pausar la simulación, podemos reiniciarla también y vamos a observar todas las gráficas y los datos correspondientes. Entonces, acabamos de ver todas las simulaciones hechas por HTML y por JavaScript y las de Python. Eso. Tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego.